Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Voy a enseñaros cómo está la compostera. Han pasado 4 o 5 meses desde que la pusimos, 4 meses y pico, casi 5 ya desde que la pusimos, pero bueno, como ha hecho mucho frío al final, pues se ha ralentizado, pero debería estar ya, por lo que he estado viendo últimamente, ¿no? Esta última capa son los restos de poda de la parra de mi abuelo, y que la puse por encima pues para la última fase, que es la fase de maduración, que ahora paso a explicarlas, se completara bien, ¿no? Con sombra en esta zona de sol. Vamos a ver. Bueno, ya está aquí el compost, ¿no? Está bien. Se ve por el olor, no hay calor, hay restos vegetales sin descomponer, por las partes superiores sobre todo, pero cuanto más nos metemos aquí, una de las características principales, hay bastante hacia abajo como veis, espero que se pueda ver bien, es el olor a bosque puro. Es lo más increíble para mí en huerta ecológica, es eso, siempre lo digo lo mismo, cómo conseguir con el 60-70% incluso de los restos que generamos tierra de abono. Bueno, esto es como el principio, ahora lo iré sacando, pero por comentar un par de cosas, bueno, hay una asociación en Madrid que se llama Grama, que da cursos sobre compostaje, no sé si los da ahora, pero ha dado, y yo acudí a uno, ¿no? Y es en el que más aprendí. Tienen un libro, hay un hombre y una mujer que hicieron un libro muy interesante, un libreto, ¿no? De 18 páginas tiene, en el que podéis, un manual básico, ¿no? Es muy chulo. Pondré el enlace en la descripción del youtuber. Bueno, voy a ir sacando esto, ¿vale? Para todo esto se quedará para la siguiente fase de la siguiente compostera que pongamos, estos restos vegetales. Bueno, como decía antes, eso es guay, ¿no? Lo de conseguir con restos vegetales y restos de nuestra vida diaria compost. Es una manera increíble de ahorrar en abonos y de ahorrar en combustibles de basuras, en quemados que luego se echan, en plásticos de bolsas de basura, etc. Bueno, el compost tiene 3 fases. Para empezar, esto lo podéis en ese manual. Bueno, como veis, al haber quitado esta parte inicial, aquí hay un montón de materia descompuesta. ¿Veis? Esta parte está más seca. Esto lo bueno hacer así vídeos como en directo, como hago yo, que aquí no hay nada preparado. Y aquí esta parte está bastante más seca. Y no se ha terminado de hacer bien. Hay restos de almendrucos, etcétera. Voy a no mezclarlo demasiado, tampoco pasa mucho, pero voy a sacar toda esta zona de aquí hacia abajo, que habrá bastante volumen. Y lo siguiente, pues, cuando se empieza una compostera desde cero se dan unas condiciones, pero cuando ya tienes una así, con restos medio descompuestos, pues el proceso va más avanzado, ¿no? Bueno, voy a explicar las 3 fases, pero explicándolo también cómo se monta. Primero, para empezar una compostera, pondríais una capa de unos 20 centímetros de materia, de restos de madera, principalmente de poda gorda, para hacer una estructura un poco densa sobre la que pueda todo sujetar todo y que dé capacidad para que entre el oxígeno. Porque en las 2 primeras fases hace falta bastante oxígeno, con lo cual hay que airearla. Por ejemplo, la horca de doble mango que vimos en la herramienta, yo tengo una vieja que compramos en Francia y la uso para pinchar y poder abrir así, ¿no? Igual que con estos 2 pinchos, pero había mucho menos, pero bueno, con una horca pues puedes pinchar y abrir bastante para oxigenar. Bueno, pondríamos esa parte y hay que tener al principio un montón de restos vegetales acumulados. Esto sé que habrá gente que lo vea en un piso o algo así, quiere hacerlo, pero hay que tener restos vegetales acumulados en gran cantidad. En gran cantidad tampoco, pero al menos acumular unos 50 centímetros de restos vegetales sobre el cuadrado que vayáis a hacer de compostaje, en la zona de compostaje. En este manual dan ideas sobre cómo hacerla bueno, veis que aquí hay palés, ¿no? Y también aquí abajo, creo que lo veis también, pues cementos que había por aquí, en esta zona, en esta tierra, vamos, que habían dejado. Y, bueno, para los diferentes modelos que podéis hacer de compostera. Es un primer mes en el que se produce el proceso que es de latencia, en el que todavía no hay nada, ¿no? Pero bueno, habríamos situado esos restos de madera al fondo, una capa de unos 20 centímetros mínimo que los cubra todo. Luego añadimos esos restos vegetales cortados, más o menos cortados. Esto es hay muchas versiones. Y ya ahí podemos ir añadiendo nuestros restos de cocina, etcétera. Papel, etcétera, otras cosas, ¿no? Que ahora enumero.
Y bueno, como veis está, no sé si se percibe bien, pero está muy bien el compost. Esto después, si se quiere hacer un compost perfecto, se puede cribar y sale una tierra ya. Si no se quiere tanto, yo cribaré un poco. Voy a ir sacándolo ahora con una pala y cribaremos, pues depende del tamaño de qué criba que quieras poner, pues cuanto más te quieras poner. Evidentemente todos estos palos grandes que quedan, pues se quedarán, pero serán perfectos para la siguiente compostera. Bueno, esas 2 semanas iniciales en las que la compostera no hace nada, con lo que vamos añadiendo al principio, y luego empieza al irse mezclando esos restos vegetales que decía de poda o etcétera, césped o demás, pero bueno, ahora vamos con eso después, con los tipos. Y luego seguimos añadiendo y añadiendo y añadiendo y añadiendo, y pasarán unos 3 meses en los que la temperatura de esa bola empezará a subir. Puede subir hasta 75 grados, de 45 a 75 marcan en el manual este, y realmente se ve en los días fríos de invierno que abres el compost y sale humo, ¿no? De la diferencia de temperatura, porque está muy caliente el compost, se está descomponiendo. Y eso pueden ser unos 3 meses, esto dependiendo de invierno o verano, pues las fechas se alargan en invierno y se pueden acortar o tener algún problema de seco o demás en verano, pero bueno, puede haber también, los tiempos cambian según la temperatura, claro, exterior. Y luego hay una fase que es lo que ha estado un mes ahora aproximadamente, que es cuando cubrí con la poda de la vid, que ha estado un mes en maduración final, que es donde se ha acabado de hacer. Bueno, voy a abrir esto por aquí y quito este palé para que podamos ver. Podéis ver más o menos, ¿no? Bueno, aquí en el lateral hay restos secos, claro, están desde fuera y no se compostan, son como los límites. Los dejo aquí en el lateral para volver a utilizarlos de nuevo. Pero ya aquí con la pala, bueno, esto después lo que os decía, cribado, pero esto es que es impresionante el olor. Bueno, pues ir haciendo un poco de trabajo así entre medias, ¿no? Mientras hablo. Básicamente lo que echamos a la compostera son 2 elementos: el carbono y el nitrógeno. Muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, los ejemplos claros. Y en el manual este lo explican bastante bien, creo que es donde mejor me lo han explicado. Y es que el carbono son los leñosos, restos de poda, etcétera, leñosos secos. Y el nitrógeno suele corresponderse con verde y húmedo. Entonces tenemos que echar una combinación de ambas cosas. Si echamos solo restos de cocina, estamos echando casi todo nitrógeno. Por eso es lo de los restos de poda. Y no va a funcionar. Va a haber problemas. Problemas seguro. De bichos, o se va a descomponer muy rápido y el material que obtengamos es de baja calidad, etcétera, ¿no? Recomiendo, como todo el rato en este manual, en este vídeo, el manual de esta gente, que son 18 paginitas, un PDF gratis, que voy a poner el enlace en YouTube. Y a ver, que he hecho aquí una pequeña nota para que no se me olvide nada. Bueno, por ejemplo, los restos que echamos de césped tienen un montón de nitrógeno. Y los restos de poda con leñosas, como decía antes, tienen un montón de carbono. Bueno, pues no sé, no hay mucho más que añadir. Lo que hay que mantener en la compostera es en un estado de humedad medio, que esté un poco húmedo pero que no esté seco y se mantenga medio. Esos son los errores después de años teniendo compost, como las técnicas que diría una buena cocinera de lo que te pide, ¿no? Y ir poniendo... ir añadiendo esos restos, ir mezclándolos, picándolos sin ser un paranoico. Como veis, hay restos de poda que yo los dejo así, y luego ya se van a ir deshaciendo con el tiempo, ¿no? Igual en la segunda fase de compostera, alguno de esos, que no pasa en la primera. Pero bueno, los restos de cocina, pues igual, un poco, ¿no? Si echas una manzana entera, pues porque se ha podrido o algo así, pues pártela en 4, ya está. Al haberla abierto, pues ya se va a deshacer mucho más rápido, en 4 o en 6, algo así. La gente esta da una relación, la gente de la asociación Grama da una relación de echar el doble de verde que de seco, al menos luego cuando ya estás añadiendo. Al principio hay que hacer una estructura de carbono, etcétera, eso que decía con leñoso, pero cuando ya estás añadiendo luego después, y eso como que da una relación correcta, ¿no?
Antes, cuando hablaba de las fases, de la primera fase de latencia, la segunda fase, que es la fase de calor, que se llama, que no lo he dicho, la última era la maduración, y la segunda fase tiene un nombre de termo, pero es calor, básicamente, porque es en la que se sube esa temperatura. Y en la última lo sabemos, la fase de maduración final, porque la temperatura, como en esto ya está a temperatura ambiente, ya ha dejado de, no tiene más capacidad de degradarse, ¿no? Bueno, como veis, voy sacando del centro un montón. Y creo que lo voy a ir dejando por aquí el vídeo. El compost es ponerse a hacerlo y no tiene mucho más. No sé si hay algún momento en el que pueden salir algunos bichos o demás, en alguna fase de la descomposición que está un poco tal, pero nada que no se arregle moviéndolo un poco el compost y añadiendo restos de secos si está húmedo o restos húmedos si está muy seco, mojando, viceversa, mantenerlo ahí en estados intermedios y muy aireado. Tener una herramienta para abrirlo. Y nada, os animo a hacerlo en casas, chalés, comunidades de vecinos, etcétera, para ahorrarnos un montón de viajes para tirar la basura y plásticos, etcétera. Creo que me veis por aquí. Hasta luego, peña. Espero que os haya gustado mi compostera. Tenemos otra que está muy avanzada, por eso ya esta que estaba hecha y lo iré añadiendo a las plantitas para que vayan teniendo comida. Hasta luego, peña. Buen día. No me despido todavía. Os enseño el compost que ha salido de momento. Hasta luego.